Muy buenos días, hermanos, el Señor les bendiga, un gusto verles nuevamente. Estamos en esta mañana nuevamente listos y dispuestos para ser consolados por el Señor, oídos, aconsejados, guiados. No escuché ese amén. Una de las cosas, hermanos, por la cual el cristiano y el ser humano en general no crece, no avanza, no progresa, es porque sigue viviendo en el pasado. Y aunque muchos digan que no es cierto, que no es verdad, que están viviendo al presente, la verdad, hermanos, la evidencia de que no estás creciendo, que no estás avanzando, que no estás progresando en cualquier ámbito de tu vida, principalmente en lo espiritual, es que sigues anclado a tu pasado. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, ese pasaje que está en tu pantalla. Y si tú lo buscas en tu Biblia, quiere decir que así te interesa lo que dice la palabra de Dios, no solamente por comodidad vas a leer lo que está atrás. Así que busca, hermano, Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, y vamos a ver qué nos dice el Señor en este pasaje. Dice la palabra de Dios ahí: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Este pasaje, hermanos, es importantísimo que lo comprendamos. ¿Qué significa cada palabra que sale del predicador? El predicador es el rey Salomón, quien escribió este libro de exquisita sabiduría. Un hombre, hermanos, que lo tuvo todo. Y cuando digo que lo tuvo todo, es todo, hermanos. Él tenía tanto dinero, tanta riqueza, que no se negó absolutamente nada. Todo lo tuvo, todo lo probó, todo lo experimentó y todo lo sufrió. Y se dio cuenta, hermanos, que la vida solamente es vanidad. Y para poder comprender este pasaje, tenemos que entender lo que el rey Salomón está tratando de enseñarnos, de entender que aquello que ya fue, hermanos, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y que Dios va a restaurar todo lo que pasó. Lo vimos y leímos en la segunda carta a los Corintios, donde nos dice el Señor precisamente que todo, hermanos, todo en Cristo Jesús es hecho nuevo. Amén. Todos nosotros debemos asumir que nuestro pasado forma parte de nuestras vidas, y negarlo es como pretender ocultar el sol con un dedo, que sencillamente es imposible. Por eso, en vez de tratar de modificar nuestro pasado con las mismas herramientas del ayer, lo más lógico sería dejar nuestro pasado en su lugar y avanzar hacia nuestro nuevo presente, que es en Cristo Jesús. Ahora, les hago una pregunta, hermanos. ¿No sería bueno, no sería realmente fantástico despertarnos un día y focalizar todo lo que somos y tenemos por delante, en vez de estar siempre mirando hacia atrás? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no fructificas? ¿Por qué no progresas? Porque siempre estás mirando atrás. Siempre, aunque tú digas, no, pastor, es que yo no vivo en el pasado. La verdad, hermanos, es que es una gran mentira. Porque si realmente no vivieras en el pasado, no estarías amargado, no guardarías rencor, no guardarías nada de sentimientos negativos hacia algo que te causó dolor en nuestro pasado. Y tanto estás aferrado a eso, que aún vives anclado a ese pasado, y es como el ancla, hermanos, que una vez que el barco avienta el ancla, ahí se queda estático y no avanza en lo absoluto. Y eso solamente no es que solamente afecta lo espiritual, que es lo más importante. Afecta tu vida misma, afecta tu relación con tu cónyuge, afecta tu relación con tus hijos,
afecta tu relación con tus hermanos, afecta tu relación en el trabajo, en la escuela, hermanos, en todas las esferas. ¿Por qué? Porque estás anclado al pasado. Sigues aferrado a lo que viviste antes, no a lo que está por delante. Así que, hermanos, ¿no sería bueno despertarnos y solamente enfocarnos en lo que está por delante y ya no en lo que está atrás? Es una pregunta. Eso hacerlo, hermanos, nunca te va a dejar avanzar ni crecer. En esta enseñanza de esta mañana vamos a ver algunos consejos prácticos. La vida cristiana, hermanos, es práctica. No se trata de llenar tu conocimiento, tu cabeza con conocimiento y decir o salir de este lugar cada domingo o cada que te congregas, decir, ya tengo un conocimiento nuevo, ya aprendí algo nuevo, qué bonito, qué padre, pero sigues tu vida igual, no te sirve de nada, hermano. No has crecido ni avanzado en absolutamente nada. ¿Por qué? Porque lo que aprendiste no lo pones en práctica. Y eso todo lo tenemos que tener bien en cuenta, porque cuando fuimos a la escuela, cada que había clase nos enseñaban algo nuevo, amén, y teníamos que ponerlo en práctica para aplicar ese conocimiento a nuestra vida. Quien no lo hacía, ¿cuál era el resultado? Cuando venía el examen, pues reprobaba. Y si seguía reprobando y reprobando, ¿qué pasaba? Pues repetía el año. Y si seguía repitiendo y repitiendo el año, ¿qué pasaba? Lo sacaban de la escuela. ¿Entendemos hacia dónde vamos? Es lo mismo que pasa en nuestra vida. Siempre. Por estar aferrados a lo que pasó ayer. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, cómo abandonar la prisión de la amargura, del rencor, del miedo, de ese pozo cenagoso del cual nos impide avanzar. Vamos a romper las cadenas y también las excusas que nos anclan al ayer, por el cual no podemos avanzar. Porque hay un episodio en tu vida, hermano. Un episodio, una situación que sucedió en tu vida pasada. Algo que te marcó. Algo que te dolió. Tal vez perdiste un familiar muy querido, muy cercano a ti, y sigues anclado ahí ese dolor. Y tú dices que no. Pero entonces, ¿por qué no avanzas? Porque estás anclado en ese lugar. ¿Tuviste un fracaso muy grande en cuanto a la situación académica? Puede ser. ¿Tuviste un revés en tu trabajo, donde cometiste un error grave? Te vas para atrás y ahí te quedaste anclado. Sigues doliéndote, sigues aferrándote al dolor del pasado. Y esa ancla, hermanos, ahí se va a quedar y no se va a mover. ¿Y qué te ha dejado en tu vida? Amargura, rencor, resentimientos. Amargura otra vez, porque es lo que más hay, aunque digamos que no. Es lo que nos impide avanzar. Estamos, hermanos, anclados al pasado y tenemos que romper esa cadena ya, porque es lo que nos impide avanzar. No podemos seguir adelante, hermanos, sin crecer en ningún ámbito de nuestra vida. Basta de seguir viviendo en el pasado, hermanos. El pasado está. No dice así el dicho, o también dice una canción por ahí, ¿verdad? El pasado ya pasó, hermanos. Por eso se llama pasado, porque está atrás. Por lo tanto, mis amados hermanos, vamos a comenzar a disfrutar de la vida que Dios ha preparado y diseñado para nosotros, y que no la vamos a poder disfrutar si no soltamos nuestro pasado. Y ese pasado, lamentablemente, puede convertirse en esas cadenas, en esas anclas que se van a ir haciendo cada vez más grandes y que nos impide avanzar. Para poder interiorizarnos en este tema, vamos a ver algunos aspectos que a continuación vamos a desarrollar a través de la palabra de Dios. Así que, si a ti te interesa apuntar las enseñanzas para futuras referencias, ponle ahí en tu libreta, hermano, rompiendo las cadenas de nuestro pasado. Rompiendo las cadenas de nuestro pasado. En primer lugar,
Vamos a partir desde lo más básico. El pasado en nuestras vidas fue una realidad, y fue una realidad irrefutable. Ya nada puedes hacer para negarlo o para ignorarlo, ¿cierto? Ya pasó, pero fue innegable, es irrefutable y ahí está. Ahora, tampoco podemos hacer nada para cambiar lo que pasó el día de ayer. Por lo tanto, debemos asimilarlo y seguir avanzando. Tenemos que dejar nuestro pasado ayer, en el ayer, y nos va a ayudar a encaminar nuestras vidas hacia un futuro con más certidumbre, con más éxito. El exponer, hermanos, este pensamiento parece muy sencillo, ¿verdad? Y es verdad, es muy fácil decirlo que hacerlo, ¿cierto? Así que, pero en realidad no lo es tanto. En realidad no lo es tanto porque, en primer lugar, debemos liberar primeramente nuestro pasado para poder mirar hacia adelante. ¿Sí escuchaste bien? Tienes que liberar tu pasado, porque el pasado eres el que tú lo traes al presente. O sea, lo que viviste, lo que sufriste, padeciste en el pasado, tú lo sigues trayendo al presente. Es como esas películas de Volver al Futuro, ¿verdad? El pasado, tú te aferras a traerlo al presente cuando ya pasó. Y ese es el problema. Por eso sigues viviendo y sufriendo por las mismas cosas que ya pasaron ayer. De hecho, te sigues enfermando por lo mismo que te dolía ayer. Porque tú eres quien te aferras y lo traes. Y no solamente te conformas con traerlo, estar anclado ahí, sino hasta que tú mismo, de una manera necia, y tú sabes lo que la Biblia le llama a una persona necia, ¿verdad? Te lo enredas en el cuello porque no lo quieres soltar. Hasta le haces nudos todavía para que menos lo sueltes. No solamente eres un necio, hermano, sino que eres un masoquista, porque te gusta sufrir por lo que ya pasó. Y eso es algo que ya, hermanos, debe de bastar, ya debe de terminarse, porque por eso no creces, no avanzas, no fructificas, no haces nada. Sigues aferrado ahí. Así que este pensamiento, hermanos, que parece sencillo, tú dirás, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero tenemos que dejarlo, hermanos, basados en ¿qué? En la libertad de que nuestro Dios ya nos hizo todo nuevo. Y esto, hermanos, es importante para nuestro desarrollo personal. Lo que trato de explicarles y simplemente es entender que ya, hermanos, es tiempo de darle vuelta a la página. ¿Para qué te sigues aferrando al pasado? ¿Para qué sigues sufriendo por lo mismo? Yo sé que puede ser doloroso, pero ¿para qué lo abrazas? ¿Por qué no lo dejas ir? ¿No te das cuenta que estás sufriendo tú y haces sufrir a los que te rodean? ¿No logras comprender que el pasado es? Dios, hermanos, tiene algo preparado para ti, pero nunca lo vas a visualizar mientras sigas viviendo en el pasado. Tenemos que ver nuevamente Eclesiastés, hermanos, con el cual comenzamos esta enseñanza, y nos va a hacer mucho sentido cuando el sabio rey Salomón dijo: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Como segunda acción, debemos perdonar. Pero antes de poder perdonar a esa persona que te hizo daño, que te hizo fracasar, que te causó un dolor que lo sigues sintiendo como si hubiera sido hace 5 minutos, hermano, primero perdónate a ti mismo. Imposible perdonar a otros si no te perdonas a ti mismo. Pero ¿cómo es eso? Porque cuando te perdonas a ti mismo, has aprendido a perdonar a los demás. Ya que si en nuestro pasado
hubieron situaciones que nos hicieron daño o donde la culpabilidad no fue nuestra o no fuimos nosotros los que provocamos dichas situaciones, lo primero que debemos hacer es algo que tal vez no nos gustará escuchar. Algo que sabemos que debemos hacer, pero que lo hemos estado posponiendo tal vez por años. Es perdonar, hermanos. Perdonar es soltar. Literalmente, hermanos, perdonar es soltar. Si tú no logras soltar el pasado, es porque no has perdonado. Y no le busques justificaciones, no le busques filosofías, no le busques otro tipo de cosas, hermano. Si sigues viviendo y reviviendo el pasado y te sigue doliendo, hermanos, es que no has perdonado. Y para poder perdonar tienes que soltarlo. De todas maneras, hermano, lo hecho está. Y ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Mas sin embargo, en el nombre de Cristo, podemos entender que tenemos un futuro más certero cuando ya aprendimos a soltar, a perdonar. Perdonar a esa persona, incluso hasta alguna organización, ¿verdad?, que nos hizo daño en alguna situación en particular. Hermanos, esta acción es liberadora. Y el perdonarnos a nosotros mismos también lo será. Es un doble beneficio. Perdonar, hermanos, el más beneficiado no es el que recibe el perdón, sino el que otorga el perdón. Y eso es beneficioso para cada uno de nosotros. El no hacerlo, el no perdonar, hermanos, venlo de esta manera, y tú vas a entenderlo fácilmente. El no hacerlo, el no perdonar y no perdonarte a ti mismo por lo que hiciste en el pasado, es como irte cada noche a dormir con un cactus y abrazarlo, ¿verdad? Cuando en realidad lo único que vas a conseguir es lastimarte y dañarte más por el efecto colateral de lo que significa no soltar algo que te lastima. ¿O tú serías tan sabio para abrazar un cactus? ¿Te dormirías con un cactus, hermano? ¿Sí te dormirías con él? Entonces, ¿por qué lo abrazas? En forma de tu pasado. Ese es el problema. Y no solamente pasa eso, hermano, sino que existe un efecto colateral porque dañamos a nuestras familias, dañamos a las personas que amamos. Si tú eres una persona que vives en el pasado, eres una persona intolerante, eres una persona amargada, y eso le afecta a las personas que dices que amas. ¿Por qué? No solamente van a sufrir con tu indiferencia, con tu apatía, con tu flojera, sino que les vas a transmitir que se debe de vivir siempre en rencor, en amargura, en dolor, acordándose del pasado. Y yo creo que ningún padre sensato, ningún padre que de verdad ama a sus hijos, debe enseñar a sus hijos a vivir en el pasado, a vivir del dolor pasado. No importa la causa, la circunstancia, hermanos, dolor es dolor. Y si tú amas a tus hijos, a tus hijas, no les vas a enseñar a vivir en el pasado. ¿Por qué? Porque los vas a amargar, los vas a hacer retroceder, los vas a anclar a una vida que a ellos no les pertenece. Tienes que avanzar, ya tienes que soltar ese dolor. Haya sido lo que haya sido, ya lo tienes que soltar de una vez por todas, y tiene que ser evidente. Tiene que ser evidente. Si es que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Si es que es la verdad. Nosotros, hermanos, cuando no perdonamos, es como tomar veneno. Guardarle rencor a una persona es como tomar veneno y esperar que se muera la otra persona. Es así de absurdo. Tenemos que perdonar, hermanos, aunque no nos pidan perdón. Tú dirás, pastor, qué injusto es eso. Es que no se trata de que sea justo o sea injusto. Se trata de que es liberador y de que va a sanar tu vida. El problema de la persona que te dañó, ese problema lo va a marcar de por vida.
Y ese daño que hizo, pues hermano, tienes que entender que es un pobre miserable, porque en su corazón solamente hay lo que es capaz de dar, que es maldad. Y es el más digno de conmiseración, dice la Biblia. Porque una persona que solamente daña, que injuria, que calumnia, que sigue alimentando chismes, que guarda rencor, que guarda celos, hermanos, es un pobre miserable. Y es digno de misericordia y conmiseración, porque en su corazón no hay otra cosa para dar. Y más bien debemos ser pobrecito de él, pobrecito de ella. Hay que orar mucho por esa persona porque está sufriendo bárbaramente, hermanos. Así que es algo que tenemos que meternos aquí. Nosotros nos liberamos al perdonar al ofensor, aunque no nos pida perdón. El problema va a seguir siendo de la persona que no sabe pedir perdón. ¿Por qué? Porque en su orgullo, en su soberbia, va a seguir hundiéndose más, como el ancla que sigue teniendo ahí, va a ir para abajo, para abajo, para abajo, en ese lodo cenagoso, del cual es como una arena movediza, ¿verdad? Un pantano en cual quiere moverse, hermanos, y solamente va para abajo. Es así la persona que no sabe perdonar, que guarda rencor, y que solo de su boca solo salen cosas negativas, puro dolor. Hermanos, ¿quién quiere platicar con una persona que solo habla de dolor? Es una persona tóxica que envenena el alma de quien le rodea. Una persona que solamente sabe hablar del pasado, y es que tú me hiciste, y es que tú me dijiste. Puro pasado, pura toxicidad. Y de puro dolor, y de pura pobreza, y de puras enfermedades, hermanos, de verdad hartan. Yo sé que es verdad que duele, que necesitan ayuda, hermanos, pero si eso solamente sale de tu boca, hermano, pues, pobre de ti. No solamente estás enfermo del cuerpo, estás enfermo del alma, y tu espíritu, hermano, está muriendo. Ya tienes que dejar el pasado atrás, pero realmente. La Escritura en este sentido nos dice en el libro de Proverbios lo siguiente. Busquen Proverbios 17, hermanos. Vamos a seguir llenándonos de sabiduría. Proverbios 17, por favor. Versículo 9. Vean lo que dice la palabra de Dios. Consejos prácticos para esta área. Proverbios 17, versículo 9. Dice ahí: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga, ¿qué dice? Fíjense, hermanos, del amor de Dios es justamente lo que todos nosotros necesitamos rodearnos. Pero tristemente, este sentimiento nunca va a florecer por completo si en nuestras vidas no logramos perdonar a quienes nos dañaron en nuestro pasado y nos rodeamos de personas tóxicas, que incluso, hermanos, solamente saben fomentar el odio, el chisme, el resentimiento hacia otras personas. Eso, hermanos, dice aquí la Biblia: aparta al amigo, aparta la verdadera amistad. Y no es culpa del que se quiera apartar, sino es culpa, hermanos, del tóxico que solamente está dándole y dando lata con su dolor, con su tragedia, con su pasado. Ya basta, hermanos. De verdad, ya basta. ¿Por qué no te rodeas del amor de Dios? Tenemos que soltar el ayer que nos atormenta. Ahora bien, este consejo está muy conectado con lo anterior, hermanos, pero ya que se podría decir que al ejecutar el perdón se producirá por efecto un acto maravilloso y automático, pero este acto, hermanos, hará soltar nuestro ayer. Si tú perdonas, sueltas el pasado, porque el beneficio es para ti. Sin embargo, hay personas, hermanos, lamentablemente muchos cristianos tienen esta costumbre en su vida, y es tan evidente que pues la amargura, hermanos, se ve por doquier. Dicen: perdono, pero no olvido, ¿verdad? Perdono, pero no olvido lo que me hiciste. Te perdono, pero no olvido lo que me dijiste. Te perdono, pero. Hermanos, eso no es soltar y no es perdonar. Afirmar esto
Es el equivalente a aferrarse a esta ancla que yace en la profundidad del mar y que se engancha en una roca, la cual no te va a dejar avanzar. Pero si deseamos realmente avanzar, hermanos, solo debemos levantar el ancla y avanzar. No es tan difícil. Levanta esa ancla y es momento de que avances, hermano. Te espera algo grandioso, pero mientras sigas anclado ahí, ahí vas a permanecer. Por muy espiritual que te sientas, muy maduro espiritual, hermano, la evidencia de que eres maduro es que levantaste el ancla y estás avanzando. Y no sigues ahí, echándole la culpa al pasado, lo que ya fue. Y sigues aferrado al pasado, y sigues sufriendo por el pasado, y sigues siendo desobediente a Dios por el pasado, sigues fracasándole a Dios por el pasado. Y el pasado, hermano, ya pasó. ¿Por qué aferrarse a él? Perdono, pero no olvido. Es algo tan tonto, ¿no? Es algo tan insensato. Mucho dolor, claro. Ya no estoy diciendo que no te debe de doler, pero ya, hermano, ya es tiempo. Y tal vez te suene reiterativo lo que te voy a decir, pero es importante que soltemos a esas personas que ya se fueron. Ya no están aquí. Yo no te estoy diciendo no las recuerdes con cariño, no, hermano. Pero ¿por qué te aferras a ese dolor? Ya se fueron, ya no están. Hay una frase militar que ustedes saben que en el desierto pues, no se andan con tonterías. En el ejército no se andan con tonterías. Los soldados en activo no pueden estar, hermanos, viviendo en un pasado. ¿Por qué? Porque el frente de batalla les exige estar activos en el presente. ¿Amén? Y cuando hay bajas en la guerra, pues de momento las bajas quedan atrás, ¿verdad? O se para la guerra. Cuando hay bajas en una guerra, ¿se para la guerra? No, hermanos, no se para. ¿Duele? Por supuesto. Pero ya quedaron atrás. Ya no debemos de quedarnos ahí atrás, porque ¿qué va a pasar? Vamos a perder la batalla. La batalla sigue. Tenemos que seguir adelante, porque no se puede parar. Dicen estos soldados de élite, los SEAL, yo creo que los han visto en películas, son de la más grande élite de ejércitos especiales. Dicen ellos, para seguir en el frente, el día más difícil fue ayer. Así que, ¿cómo, hermanos? No, cierto, perdón, es al revés. El día más fácil fue ayer. ¿Por qué? Porque no pueden vivir en el ayer. El día más fácil fue ayer. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Un cambio de pensamiento. Entender que si tú pasaste un día sumamente difícil, sumamente doloroso, sumamente frustrante, el día más fácil fue ayer. Eso, hermano, nos ayuda a entender, nos ayuda a comprender que el ayer ya pasó y que se tiene que quedar ahí, no nosotros anclados al ayer. Y eso es lo que tenemos que entender, comprender de lo que este sabio rey nos dice en este pasaje. También, hermanos, pues nuestro Dios, por medio de su profeta Isaías, nos declara lo siguiente. En Isaías 43, versículos 18 y 19, si buscan ahí en sus Biblias, van a encontrar otro consejo práctico que es necesario vivirlo, hermanos. Isaías 43, 18 al 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y este pasaje, hermanos, muchos lo conocen de memoria, pero no lo practican.
Muchos hasta lo escriben en su post ahí, en sus estados de WhatsApp o en Facebook, pero no lo viven, no lo ponen en práctica, sino que al contrario siguen posteando lo que les duele, lo que les lastima y lo que les impide avanzar. Y lo externan de tal manera que es evidente que viven en el pasado, viven en el dolor. Sea lo que sea, ahí lo sigues haciendo. ¿Sabes por qué tienes ansiedad, hermano? Por exceso de futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Sabes por qué tienes depresión? Por exceso del pasado. Y si te das cuenta, no te genera nada bueno, ¿verdad? Vives en una depresión constante si vives en el pasado. No, pastor, que no ve cómo me sonrió, vea así, y nomás te das la vuelta y a vivir en el pasado, a seguirse doliendo, a seguir llorando a escondidas, que nadie vea mi dolor. Hermano, es evidente que vives en depresión. ¿Cómo lo sabe, pastor? Porque no fructificas en la fe, no creces en la fe en absoluto. No pasa nada en tu vida espiritual. Sigues anclado a una silla sin avanzar porque vives en el pasado. Sigues sin avanzar en tu ministerio. ¿Por qué? Porque vives en el pasado. Hermano, ¿no te has cansado de esa ancla ya? Ya es tiempo de soltarla, pues. Ya levántala. Ya no vivas del pasado ni traigas la memoria de las cosas antiguas a tu presente, porque en Cristo Jesús nos dice la Biblia que todo es hecho nuevo. Amén. ¿Qué otro aspecto debemos considerar para que siempre podamos llegar a un buen destino, a un buen puerto? Es buscar la sabiduría de nuestro Dios y no transformarnos en nuestro propio verdugo. Fíjense, porque eso es lo que estás haciendo. Tú eres tu propio verdugo. Tú mismo te laceras, tú mismo te lastimas, trayendo, ay, pastor, es que, y ahorita lo están pensando, ay, pastor, es que si usted supiera lo que me hicieron, no lo diría tan sencillo. Hermano, no te estoy diciendo que sea sencillo, te estoy diciendo la verdad, que ya basta de vivir en el pasado. Nunca te dije que fuera sencillo o que no fuera doloroso. Te estoy diciendo que es tiempo de ya salir del pasado. Ay, pastor, es que no es tan fácil, porque si supiera usted lo que yo hice para lastimar a otros, es exactamente lo mismo. Sigue siendo tu propio verdugo. Te sigues lastimando y lacerando, que sí, por supuesto, tienes culpabilidad, pero si ya te arrepentiste, le pediste perdón a Dios y estás tratando de resarcir el daño que hiciste, hermano, suelta el pasado. Deja de seguir abrazando ese cactus, abrazando esa cadena que te tiene anclado en el fondo del océano. Ya, hermano, ya suéltate. Pero tienes que buscar la sabiduría de Dios. Por lo tanto, la pregunta que debiéramos hacernos, si tú estás viviendo estas situaciones, ¿qué seguimos haciendo pegados a nuestro pasado, torturándonos por lo que ya pasó? ¿Por qué sigues ahí? ¿Por qué te sigues torturando por lo que ya pasó o por lo que ya hiciste? Ya sucedió, hermano. Ya nada puedes hacer. Quedarnos anclados en nuestro pasado es desarrollar en nuestras vidas una vida de masoquismo que a la larga te va a cobrar factura. Una persona amargada, una persona rencorosa, una persona envidiosa, te voy a decir, hermano, la factura que te va a cobrar. Esos sentimientos negativos, hermanos, siempre repercuten en un cáncer en tu estómago. Siempre repercute en un cáncer en tu estómago. ¿Quieres cáncer, hermano? Perdona. Libérate. Vacúnate contra el rencor. Porque esa es la verdad. Porque cuando alguien se enoja por un recuerdo doloroso, algo que no puede perdonar, que le causó mucho dolor y que está furioso, ¿qué es lo que se dice coloquialmente? Está bien entripado, ¿no es lo verdad?
¿No es lo que dicen? Hermano, pues es la verdad. ¿Y qué crees que significa eso? Estás segregando, hermanos, tantas toxinas en tu cuerpo que estás dañando el hígado, tu páncreas no funciona. Por eso, hermanos, viene el cáncer, viene la diabetes, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no perdonas, porque no te liberas, porque sigues siendo tu verdugo. Tal vez tú dirás, no, pastor, pues que mi dolor es diferente, yo perdí un familiar. Lo entendemos perfectamente, hermanos, pero ese dolor solamente te tiene en depresión. Por eso no avanzas, por eso no creces, por eso abandonas todo. ¿Sí entiendes, hermano, que una de las señales que tienes depresión es que todo lo dejas a medias? ¿Lo sabías? Y no solamente una persona que deja a medias es una persona que está en depresión, sino que es un mediocre. Si tú estás en depresión, abandonas la escuela. Si tú estás en depresión, abandonas los estudios. Si tú estás en depresión, abandonas a la pareja. Si tú estás en depresión, abandonas a los hijos. O sea, hermanos, eso es abandonar, eso es mediocridad, eso es depresión. Tienes depresión y tienes que aceptarlo, porque es imposible que venga la cura. Es como un alcohólico que no acepta que es alcohólico y dice, no, pastor, yo solamente soy bebedor social, yo solamente tomo los viernes o los sábados y a veces los domingos, y dicen que no es alcohólico. Una persona que es alcohólica es aquella que a fuerza necesita alcohol para sonreír, para estar bien en una fiesta. Eso, hermanos, es un alcohólico. Así que no le busques, hermano. ¿Y qué? ¿Por qué soy alcohólico? Porque estás en depresión. Esas son las causantes, hermano, de vivir en depresión. Una persona que bebe, una persona que fuma, una persona que se droga, es una persona que está en depresión. ¿Por qué? Porque vive del pasado. Pura enfermedad, puro negativismo. No pasa nada. Ahora, si tú dices, es que no es tan grave, hermano, tienes tu sistema de defensas tan bajo que te puedes enfermar de cualquier cosa. Si una persona estornuda a 20 metros, te va a dar gripe. ¿Por qué? Porque estás en depresión. La depresión, hermanos, deprime el sistema nervioso, deprime tu sistema de defensas, está tan bajo. ¿Sabías tú, hermano, que un arranque de enojo, de ira, debilita, hermano, tu sistema inmunológico durante 24 horas? Aunque dure 5 minutos tu rabieta, debilita tu sistema inmune durante 24 horas. ¿Qué cosas, verdad? Pero si te ríes a carcajadas, tu sistema inmune se eleva hasta por 48 horas. Y esas cosas vienen en la Biblia, hermano. ¿Qué quieres? ¿Reír o enojarte? Es obvio, ¿verdad? ¿Quieres gozar de salud o quieres sufrir enfermedad? Ya sabes cuál es la cura. Pero todo eso, hermanos, entiéndelo, es causa de vivir en el pasado. Perdono, pero no olvido. Qué cosas, de veras, hermanos. Es algo tan absurdo, pero es muy difícil erradicarlo de nuestra cultura, de nuestra mente, porque es algo que nos marcó, que nos causó tanto dolor que prácticamente lo traemos tatuado. Y ahí estamos viviendo en ese día. Y no quiero señalar fechas ni nada, ¿verdad? Porque es doloroso, pero hay fechas que te marcan. Y cada que se llega a esa fecha, vives en depresión. Y empiezas, es que ese día, y aquel día, y aquella vez. Lo mejor que podemos hacer con nuestro pasado es recordarlo, pero para obtener las mejores lecciones de la vida. Eso sí es bueno y eso sí es positivo, como obtenerlas como buenas experiencias que incluso podemos sacar de aquellas lecciones de situaciones injustas, dolorosas. Así lograremos a través de nuestras malas experiencias sacar una buena enseñanza. En cambio, si seguimos llorando por los malos recuerdos que vienen a nuestra mente, lo único que vamos a lograr es convertir nuestro pasado en nuestro verdugo implacable y cruel, que se hace fuerte cada día
que lo estamos pensando, que lo estamos viviendo. Moisés, hermanos, al final de sus días exclamó lo siguiente, Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. Vamos a ver qué interesantes palabras, pero qué verdad, hermanos. ¿Qué es otro consejo práctico? Salmo 90, versículo 12. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 9, por favor. ¿Ya están ahí? Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Que traiga al corazón sabiduría. Pero entendiendo lo primero, hermanos, tenemos que comprender que nuestros días pasan como un pensamiento, pasan volando. Muchos de ustedes que ya son en la tercera edad, como se le conoce, recordarán que ayer apenas eran unos quinceañeros. ¿No es así como se sienten? Ayer apenas era un quinceañero. Ayer apenas tenía 20 años y yo ya tengo 60. ¿Cómo pasó tan rápido el tiempo? Aquí lo está diciendo Moisés, ¿verdad? ¿Por qué desperdiciar el tiempo que tenemos amargados, viviendo en el pasado? Cuando dice que en estos años todo es molesto el trabajo. ¿Por qué vivir estos tiempos que nos quedan, hermano? Y estoy hablando de aquí en adelante, ya lo pasado ya otra vez, pero de aquí en adelante, después de que tú recibas esta enseñanza completa, ¿por qué seguir amargado del pasado? ¿Por qué seguir sufriendo por aquello que tanto te lastima? ¿Difícil? Sí, hermano. ¿Doloroso? También. Pero te espera algo grande, te espera algo bueno. Pero mientras sigas anclado ahí, nuevamente te lo digo, hermano, solamente vas a seguir sufriendo. ¿Por qué no hacerlo también con nuestras experiencias pasadas? ¿Por qué no hacerlo, hermanos? El hacer volver que algo que llevamos en pasado, que es difícil, pero que debemos volver a empezar. Si tú dejaste algo a medias por tu depresión, ¿por qué no lo retomas? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué ese miedo de volver a empezar aquello que dejaste? Nuestro Señor nos conoce, y si nos ponemos en sus manos, Él nos va a animar, y de hecho Él nos anima a que volvamos a empezar sin desmayar las veces que sean necesarias. Hermanos, yo personalmente creo que todos nosotros sabemos que por nuestra propia naturaleza vamos a equivocarnos, ¿cierto? Pero permanecer toda nuestra vida en el error es de necios y es de mediocres. No puedes quedarte ahí, tienes que avanzar ya. Tú y yo no fuimos diseñados por Dios, escogidos por Dios. Cristo no fue a la cruz con ese sufrimiento tan grande para nosotros, para seguir viviendo así. Sino que, como dice Jeremías 29, que los planes de Dios que tiene para nosotros son de vida y de vida en abundancia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, de buena vida y de abundancia. ¿Por qué nosotros seguimos ahí atrás? Escondiéndonos en el pasado, agarrándonos. Hermanos, ese es lo que nos espera. Por esta razón, en vez de quedarnos en el fondo del pozo, comencemos a escalar, porque si cavamos hacia nuestro costado, como seguramente lo has estado haciendo todos estos años, lo más probable es que solo conseguirás avanzar, agravar la situación, agrandar el pozo. En lugar de escalar hacia arriba, solamente escarbas a los lados, y eso, hermanos, no nos es provechoso. Algo positivo de caer en el pozo, hermanos, ¿qué es?
Algo positivo de caer hasta el fondo, ¿qué es? Correcto, ya no hay más fondo. Solamente el ser humano, cuando toca fondo, como se dice, cuando ya está hasta abajo, es la única manera en que tiene la posibilidad de voltear hacia arriba. Es más peligroso, hermano, seguir cayendo, seguir bajando. Porque mientras sigas bajando, solamente miras hacia abajo, no estás mirando hacia arriba. Hasta que llegas al fondo es cuando te das cuenta que puedes voltear hacia arriba. Pero no voltear hacia arriba con cualquier cosa, sino como dice Colosenses capítulo 3. Ese es el otro consejo práctico. Si tú sientes que ya has tocado fondo, hermano, este pasaje es para ti. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: si pues, y vean esto, hermanos, es importante. En otras palabras, te está diciendo: si de verdad eres hijo de Dios. ¿Están ahí? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de al lado. ¿O de dónde? De arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Consejo práctico, versículo 2. Poned la mira en las cosas de dónde, y no en dónde, en las de la tierra, porque ese es el problema. Mientras solo busquemos soluciones en la tierra, pero no en las de arriba, hermano, imposible que salgas del pozo del dolor, del pozo de la amargura. Imposible. Pero lo positivo de esto, hermanos, es que solamente llegando hasta el fondo es posible poder mirar hacia arriba. Si una persona está sumido en depresión, en dolor, en rencor, en ira, solamente está escarbando hacia los lados y está haciendo más grande su pozo. Imposible salir de ahí. Tiene que mirar hacia arriba y empezar a escalar en el nombre de Cristo. ¿Amén? Eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos que levantar nuestro ánimo, seguir firmes, mirando hacia adelante, porque hay un futuro con esperanza si es que resucitamos con Cristo, ¿verdad? Tenemos que volver a comenzar las veces que sean necesarias. Nuevamente el rey Salomón dijo en el Proverbio capítulo 24, versículo 16, Proverbios 24, versículo 16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Siempre, hermanos, hay que levantarse, porque luego dice: mas los impíos caerán en el mar. Entonces, mis hermanos, seamos de los que se levantan y no de los que se quedan tirados a orillas del camino o en el fondo. Finalmente, pasar todo el día sumido en los recuerdos de antes, de ayer, no es de sabios, hermanos, no es de sabios. Es un acto de necedad, es un acto de condena a nuestro propio futuro. Tú mismo estás condenando tu futuro. Cuando solamente vives en el pasado, no hay futuro, hermano. No hay futuro. Y tu presente es tormentoso. Pero la decisión es nuestra. El hacer eso, hermanos, es firmar una sentencia de muerte. Es firmar una sentencia a nuestro porvenir. Es sentenciar a las personas que amamos, porque los estamos arrastrando al fondo. Y yo creo que eso no es justo. Si te quieres hundir tú solo, húndase solo, hermanos, pero no se lleve a más personas. Pero el consejo es: levántate, todo lo puedes hacer. ¿No dices que tú todo lo puedes en Cristo? ¿No es el único pasaje de memoria que te sabes? Por eso te lo sepas de memoria, hermano, vívelo, experiméntalo, ponlo en práctica. Porque, hermanos, permanecer estático nos impide trabajar en nuevos proyectos, tal vez terminar una carrera universitaria, tal vez la dejaste a la mitad. No terminaste, ¿por qué? Porque sigues en el pasado. Un futuro matrimonio, un matrimonio de verdad bien, la consolidación de un buen negocio, tal vez lo dejaste a medias. Escribir un libro, más difícil, ¿verdad? Pero hay 3 cosas que el ser humano tiene que hacer en su vida antes de partir de este mundo. ¿Qué es qué? Tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol.
sabio es plantar un árbol. Un día les voy a enseñar lo que significa esto a la luz de la Biblia, hoy no. Pero planta un árbol, hermano. Planta un árbol, tiene que ver con la generación. Pero ahorita no es el tiempo. ¿Y qué es otra cosa, hermanos? Escribir un libro. Tienes tantas vivencias, tantos fracasos, tanto dolor, que tienes material para escribir un libro. ¿Cómo de que no? Tal vez el problema es que no sabes cómo, ¿verdad? Pero allá hay aplicaciones y hay lugares donde te enseñan a escribir un libro, pero lo puedes hacer para futuras generaciones. Qué interesante, hermanos. ¿De dónde sacan los libros? ¿De dónde? De los árboles. Ya entendemos por qué hay que plantar un árbol. Muy bien, hermanos. Eso es importante. Por eso hay que ver todo lo que estamos haciendo. También es importante para sentar nuestro ministerio. ¿Quieres fructificar, crecer, madurar en tu ministerio? No vivas en el pasado. Recordar aquello tan terrible que nos pasó el día de ayer producirá en nosotros culpa, vergüenza, rencor, pensamientos de venganza, tristeza, y todo eso no nos va a repercutir en nuestras mentes, y sin duda en nuestros cuerpos lo van a resentir y se va a traducir en enfermedades, dolores de cabeza, dolores de cuerpo generalizados. Tú sabes, hermano, que la enfermedad de moda, que yo creo que muchos de ustedes tal vez padezcan, que es la, ¿cómo se llama? ¿Cómo, perdón? Sí, pero algo que genera mucho dolor. No, algo que genera la ansiedad. No, más allá de la depresión. Algo, hermanos, una enfermedad que hoy es incurable. ¿Cómo se llama la enfermedad que tiene tu hermana Fabiola? Fibromialgia, gracias. Fibromialgia. ¿Sabes por qué da la fibromialgia, hermanos? Por emociones no expresadas. Tú, que vives del pasado, eres candidato número 1 a desarrollar fibromialgia. No importa la edad que tengas, por guardar rencor, por vivir del pasado, por seguir aferrándote al dolor del pasado. Suéltalo, hermano. Si tienes que llorar, hermano, llora lo que tengas que llorar, pero suéltalo, porque si no va a repercutir en fibromialgia. Y hermanos, hay 4 niveles de fibromialgia. El cuarto, hermanos, prácticamente tienes que estar sedado para soportar el dolor. Solo por no soltar el dolor, por seguir aferrándote con necedad a eso que te duela y no reconocer que tienes un problema. Y buscarlo de otra manera, ¿cómo? Encapsulándote ahí en tu dolor. No, yo no tengo nada. No, a mí no me duele nada. Es que ustedes creen, pero yo no tengo nada, hermano. Por Dios, es evidente que vives en depresión todos los días por ese dolor que tienes. Pero pastor, es que no es, hermano, ¿qué dice la Biblia en Hebreos 4:12? Que la palabra de Dios que es que una espada de doble filo que corta hasta partirles el alma. Y cuando se menciona un pasaje que les duele, hermanos, se desnudan del alma, y por eso el pastor se da cuenta de lo que están pasando, lo que están sufriendo. Una cosa es que uno no sea metiche ni que te esté ahí atosigando, pero no creas que no nos damos cuenta, no, nos damos cuenta de lo que sufre cada uno de ustedes. Ustedes son los que tienen que buscar la ayuda, si es que quieren salir de ese pozo, si es que quieren sanar. Ahora, hermanos, ¿qué hacer? Terminamos. Tenemos que repasar los consejos que ya antes vimos para que podamos asimilar esta enseñanza. Olvídate de que tú no tienes nada y que no duele, que no sufres, que no dueles, hermano. Por supuesto que te duele, que sufres. Recordar y empezar a vivir, alinear nuestras vidas a la perfecta voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermano, que seas feliz. La voluntad de Dios es que seas feliz. Cristo dijo que Él ha venido a traer vida y vida en abundancia. Eso es lo que quiere Cristo para nosotros. Quiere que seamos prosperados, e incluso quiere que seamos sanos, que tengamos abundancia y que seamos productivos en su obra, la cual Él nos escogió para eso.
pasado ya fue. El presente lo estás viviendo, pero tu futuro está en las manos de Dios, si es que estás de sus manos. Todos de seguro se están imaginando que voy a terminar con Filipenses capítulo 13, ¿verdad? Pues hacen bien, pero quiero que vayan ahí, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Dice la palabra de Dios ahí, consejo práctico para tu vida práctica. Filipenses 3:13 dice: hermanos, el apóstol Pablo, sabiendo todo su pasado de dolor, de asesinato a cristianos, todo lo que dañó la obra de Dios, pero después se convirtió en el superapóstol en el nombre de Cristo, amén. El apóstol de los gentiles, lo cual tú y yo somos su corona. Quiero que lo sepas, hermano. Tú y yo somos corona de Pablo en el cielo, amén. Nosotros estamos aquí por el trabajo que hizo el apóstol Pablo. Vean lo que él dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermano, ese es el mejor consejo que podemos seguir esta mañana. Si tú ahorita estás ya reconociendo que tienes un problema de depresión, de ansiedad, de rencor, de ira, de envidia incluso, por cosas pasadas, o tú provocaste algo, el dolor en una persona, le provocaste algo a una persona de gran dolor y te sigue martirizando, hermano, pues pide perdón. Es bueno resarcir el daño. Perdónate a ti mismo y perdona a los demás. Olvida el pasado, porque como leímos en la lectura principal, en Cristo Jesús, hermano, todo es hecho nuevo. Y he aquí, dice él, todo es hecho nuevo. Mi deseo en esta mañana, hermanos, es que Dios te bendiga, que Dios te cuide y que junto a tus seres queridos ya no vivas en el pasado, que puedas avanzar, que puedas fructificar y que con ello puedas ser útil en la obra de Dios, la cual ha sido llamado desde antes de la fundación de este mundo. Pero, hermanos, salir del pasado depende de cada uno de nosotros. El futuro grande nos espera. Suéltate del pasado. Dios les bendiga. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a hacer una oración. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo